¿Cuántos vinieron con Biblia? Por favor, pueden alzar su Biblia y mostrar un momento. Hermanos, sus Biblias. Su Biblia, hermana, hermano, su Biblia, su Biblia. Su Biblia aquí, por favor. Su Biblia por acá, hermana, hermana. Allá, hermanos, su Biblia. Atrás, sus Biblias. Su Biblia, hermano. Muy bien. Arriba también, no sé si podemos levantar nuestras Biblias. Hermano René, ¿podemos controlar? Muy bien. Daniel, bajen su Biblia. Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 27. ¿Cuántos han encontrado? Vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 27. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Muy bien. A la voz de tres, acompáñenme con la lectura. Una voz fuerte, clara, audible, ¿ya? Escrito está: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Por favor, lean, acompáñenme, les dije. 2, 3. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Amén. Gracias por leer la Biblia, hermanos. Les saluda el hermano Gregorio Sonco. Es un gusto para mí traer la segunda parte de la enseñanza Israel, reloj profético de Dios, en su segunda parte. Hoy nos toca estudiar Daniel capítulo 9, verso 24. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuántas semanas habrán? 7 semanas. ¿Y qué más? 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando hablamos de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, en una primera parte habíamos quedado que estas 70 semanas corresponden exclusivamente a Israel. No debemos mezclar en el tema de las 70 semanas a la iglesia, por motivo de que a Daniel no se los reveló la iglesia, ni el arrebatamiento, ni la Nueva Jerusalén. Entonces Daniel desconoce la iglesia, desconoce la Nueva Jerusalén, no se le habló ese tema. Entonces las 70 semanas, repito, es para Israel y su santa ciudad, Jerusalén. Anterior hemos visto esto, ¿no, hermanos? Estoy refrescando la memoria para que avancemos, hermanos. La Biblia dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Nos estamos colocando de acuerdo. Otra cosa también que hemos visto, amados hermanos, es que Dios trabaja con su pueblo a través de tiempos y espacios, en este caso 70 semanas. ¿Semanas de qué? Los judíos tienen semanas de 7 días y semanas de 7 años. ¿Recuerdan el caso de Jacob? Hemos visto, ¿no ve? Que trabajó por Raquel
7 años, ¿no? En total 14 años trabajó, ¿no? 2 semanas. También hemos visto José, que interpreta el sueño del faraón, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y recuerdan también que en Levítico dice, 7 años contarás y por 7 lo harás, de modo que vendrán a ser 49 años. Cada 49 años Israel hace descansar a la tierra para que recupere su fuerza y vuelvan a trabajarlo. Entonces, amados hermanos, Dios trabaja con su pueblo en tiempos de espacio de 70 semanas de años. Ahora, hemos visto también anterior que 6 cosas tienen que cumplirse dentro de las 70 semanas. En el verso 24, si miran ustedes un momento su Biblia, Daniel 9, verso 24, escrito está, dice el texto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primer aspecto que tiene que cumplirse dentro de los 490 años. Terminar la prevaricación, número 1. Poner fin al pecado, número 2. Expiar la iniquidad, número 3. Traer la justicia perdurable, 4. Sellar la visión y la profecía, 5. Y el último, ¿cuál es el sexto? Y ungir al santo de los santos. 6 cosas tienen que cumplirse durante 490 años con Israel, de los cuales ninguno se ha cumplido con Israel. Hemos visto anterior eso, ¿ve? Ni uno de los 6 se ha cumplido. Para nosotros como iglesia, por aplicación, ¿se ha expiado el pecado? Sí, pero no estamos dentro de las 70 semanas. Algo que deben tomar en cuenta es que en el estudio de la Biblia hay 3 pasos importantes. Primero, observamos el texto, se llama eso observación. Luego, interpretamos el texto, sacar el significado. Y luego, aplicamos el texto para nuestra vida espiritual. En este caso, por aplicación, Cristo expió nuestra culpa, nuestra iniquidad. Pero para Israel no, porque ellos rechazaron al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, les rechazaron. Entonces, 6 cosas en los 490 años tienen que cumplirse, de las cuales para Israel ni uno se cumplió. ¿Cuándo se van a cumplir? En la segunda venida, cuando Cristo vuelva a Israel, a Jerusalén. Ahí los 6 aspectos Cristo cumplirá con su pueblo, con su santa ciudad, Jerusalén. Ahora, para entender el comienzo, el punto de partida de las 70 semanas, tenemos que mirar el verso 24, lo que hemos leído al inicio, Daniel 9, 24. Sabe pues y entiende. ¿Qué cosa tiene que entender Daniel? Que desde la salida de la orden, hay una orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Hasta ahí vamos a avanzar un poquito y luego el resto. Amados hermanos, cuando se emite la profecía de las 70 semanas, es en medio de circunstancias especiales. Un poquito vamos a considerar en qué momento, situación se da las 70 semanas a Daniel. Bien, si quiere anotar algo, quiere tomar nota, sería muy útil. En el año 586, el imperio de Babilonia invade Israel. Israel estaba dividido ya en 10 tribus al norte, 2 al sur. Primero invade la parte norte, años más tarde la parte sur. Arrasa con los judíos, su templo lo destruye, el templo que Salomón había edificado y dedicado al Señor, queda destruido. Los sobrevivientes son llevados prisioneros a Babilonia, lo que hoy es en la actualidad Irak, ¿no? Parte de Irak era Babilonia. Daniel y sus 3 amigos, con una edad más o menos de 17 años, son llevados prisioneros. Entonces, esta invasión ya había sido advertido por el profeta Jeremías. Jeremías había advertido, viene un pueblo, si Israel no se vuelve al Señor, este pueblo va a destruir Jerusalén. Y no le hicieron caso. Entonces llega a Babilonia, los arrasa y a los sobrevivientes se lo lleva como prisioneros a Babilonia. ¿Quién dije que estaba como prisionero ahí? Daniel, jovencito, a los 17 años más o menos. Los años pasan y Daniel, ya con los años transcurridos, agarra el rollo del profeta Jeremías y comienza a estudiar, a leer. Y en Jeremías encuentra Daniel que 70 años tienen que pasar por el castigo a Israel por su desobediencia.
Y Daniel, al mirar las profecías del libro de Jeremías, del rollo de Jeremías, ve que está muy cerca a cumplirse eso. Hace los cálculos y ve que está cerca. Entonces Daniel comienza a orar, se coloca en oración y en ayuno. En ese momento de tiempo de oración y ayuno es que Dios responde su oración con la profecía de las 70 semanas de años. Cuando Daniel estaba prisionero en Babilonia, orando, Dios contesta la petición de su oración. ¿Me están captando, hermanos, hasta aquí? ¿Ya? Ahora, vamos a leer ese texto. ¿En qué parte de Jeremías estaba escrito que tenía que pasar 70 años y luego Israel tenía que volver a su tierra de la cautividad? Jeremías 25, versículo 12 al verso 13. Jeremías 25, 12 al 13. Escuchemos lo que dice el texto, por favor. Escrito está: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. ¿Cuántos años tenían que cumplirse para que Dios castigue al rey de Babilonia y la nación vuelva a su tierra, Israel regrese a su territorio? ¿Cuántos años dice ahí? Y cuando sean cumplidos los 70 años, entonces Daniel está mirando esta profecía. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. ¿Cuál era su maldad? Habían invadido a Israel. Entonces, 70 años tenía que pasar. Daniel está leyendo esto y su corazón comienza a palpitar porque el tiempo está cerca. O sea que a nadie le gusta estar pues en tierra extranjera, más aún como prisionero, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han salido de Bolivia, Argentina, a Brasil a costurar, a trabajar? Bueno, aún así, aunque trabajas, no te sientes cómodo como en tu tierra, ¿sí o no, hermano? Peor aún siendo esclavo en el caso de Daniel, ¿sí o no, hermanos? Aunque estaba en la corte del rey de Babilonia, no es lo mismo como estar en tu casa. ¿Entienden lo que le digo, hermano? Entonces 70 años tenía que pasar. Y Daniel mira esto y dice, esto está próximo a cumplirse. Daniel estaba muy interesado en el cumplimiento del tiempo del cautiverio en que se encontraba. Es decir, estaba atento al cumplimiento de las profecías. ¿O no estaba atento, hermano? Estaba atento. Nosotros ahora, ¿cómo tenemos que estar? Atentos también. Pedro, ¿qué dice? Ustedes deben prestar atención a la palabra profética más segura. Hacéis bien en estar atentos, dice. Daniel estaba atento a lo que decía Jeremías. Nosotros también tenemos que tener esa actitud, como Daniel, estar atentos. El segundo motivo, en la situación en que se emite las 70 semanas, es Daniel está orando. Está orando por su pueblo y está confesando el pecado de su pueblo. Leemos en Daniel capítulo 9, verso 20. Volvemos a Daniel. Ahora busquen 9 de Daniel, verso 20. Daniel se pone en oración, a orar y confesar el pecado de su pueblo y presta mucho interés para saber cuándo los judíos regresarían a su tierra de la cautividad. Y se ve que en Daniel no solo hay un interés, sino que también quiere comprender el cumplimiento de las profecías con su pueblo. Daniel 9, verso 20, vamos a escuchar la lectura. Escrito está: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Amados hermanos, leyendo todo el libro de Daniel, si alguien se da la tarea, no va a encontrar algún texto que diga Daniel cometió tal pecado. No hay un texto que afirme o diga Daniel hizo este o aquel pecado. Pero aquí en el texto dice que estaba confesando mi pecado. Él se considera pecador a pesar de que el libro de Daniel no registra qué pecado cometió Daniel. Y igual sucede con el personaje José. ¿Cuántos recuerdan con José? José injustamente fue vendido, encarcelado, llega como esclavo a Egipto, pero en todo el libro de Génesis no se habla qué pecado cometió José. Tanto José como Daniel eran un tipo de Cristo. Cristo oró antes de ir a la cruz por la iglesia, por ustedes.
Y Cristo no tenía pecado. Ahora encontramos también a Daniel orando y confesando el pecado de su pueblo. ¿O no dice el texto así? ¿Sí, no ve? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Cuán importante es en la oración reconocer nuestros pecados. Más aún si estamos interesados en el cumplimiento de las profecías. Cuanto más se acerque Cristo, más tengo que practicar confesar mi pecado. Porque como cristianos pecamos. ¿Alguien va a decir aquí que esta semana no ha pecado? Todos pecamos, por eso tenemos abogado para con Dios a Jesucristo. Si el cristiano después, el pecador después de ser salvo, es cristiano y no peca, no necesitamos abogado, no necesitamos un intercesor. ¿Me dejo entender, hermano? Pecamos, pero no practicamos el pecado, que eso es diferente. El que practique el pecado no heredará el reino de Dios, dice la Biblia, ¿no ve? Practicar quiere decir planificar, ¿no? Planificar, hacer una agenda, por decir, ya no voy a ir a la iglesia, pero me voy a ir a otro lado, voy a hacer esto con mis amigas o con mis amigos, en esto me voy a meter. Tú cuando planificas esas cosas, tú estás demostrando que practicas el pecado. Y si en esa condición te pesca la muerte o te pesca el arrebatamiento, adentro, hermano. Pero el cristiano que peca y reconoce en su oración, Señor, pequé yo. No solo pequé, pecó también mi pueblo. En este caso puede ser tu familia, tu papá, tu mamá. Tenemos que orar por ellos también, ¿o no, hermanos? Dios está llamando a la iglesia como a Daniel a orar y confesar el pecado de los que nos rodean. En este caso el pueblo de Israel. Daniel oraba por ellos. Derramaba mi ruego delante de mi Dios, de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Daniel tenía como judío un alto respeto hacia la tierra santa, Jerusalén, santo monte de Dios. O sea, era el punto donde ellos veían que la bendición de Dios llega. Estas dos actitudes de Daniel tenemos que nosotros copiar, emular o imitar, hermano. ¿Daniel estaba atento al cumplimiento de las profecías? Sí. ¿Daniel estaba orando y confesando el pecado de él y su pueblo? Sí. Esas cosas tenemos que nosotros hoy practicar por aplicación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ya? Muy bien. Ahora, volvemos a Daniel capítulo 9. Estamos ahí. Y vamos a ver en el verso 23 qué es lo que sucede. Dios contesta la oración de Daniel. Daniel está orando. ¿Cómo le contesta Dios? Vamos a pedir que lea Daniel 9, verso 23. ¿Qué dice, por favor? Escrito está: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Gracias. Ahora, antes de explicar este pasaje, quiero mostrarle lo siguiente. Algunos cometen errores en el estudio de las profecías. Hay predicadores dicen erróneamente esto. Van a escuchar ustedes alguna vez en su vida cristiana, van a chocar con estas personas que son cristianos, pero este pensamiento errado tienen. Ellos dicen que se debe predicar solo la crucifixión de Cristo, solo el evangelio. No se debe dar importancia a los últimos tiempos, o sea, al estudio de la escatología. En el mundo cristiano hay un sector que dice solo se debe predicar la cruz de Cristo, su muerte, el evangelio y las últimas cosas. No, eso no. Entonces, si pensamos así, caemos en un error. El error es que al evangelio lo estás dejando corto. Porque el evangelio consiste en que Jesús murió conforme a las Escrituras en nuestro lugar, fue sepultado, resucitó al tercer día y que vuelve otra vez para recoger a su pueblo. ¿Sí o no, hermanos? Si yo la última parte me olvido que regresa Jesucristo, entonces estoy dejando al evangelio incompleto, corto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En ese pensamiento nosotros no debemos caer. Es importante estudiar las últimas cosas. Algunos dicen también, es que es difícil, hermano. Apocalipsis es difícil. Muy difícil es estudiar la marca de la bestia, el lago de fuego, las 7 trompetas, los sellos, las 7 copas de la ira. Una vez alguien me dijo, estudiar Apocalipsis es como estudiar matemáticas. Y si te equivocas en un número, todo el resultado se te arruina. Yo no me meto mucho, dice. No, todavía no hay. No, todavía no, dice. Amados hermanos,
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. ¿Sí o no, hermanos? En Apocalipsis está ahí para que estudiemos. Otros dicen, Apocalipsis me asusta. Dios no colocó libros para que nos asustemos, sino para nuestra edificación. Y además Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. No dice, bien asustado el que lee. No dice así. Entonces no debemos caer en esos errores de menospreciar el estudio de las últimas cosas. En este caso, eso se llama escatología. Escatología. El apóstol Pablo predicaba todo el consejo de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 27, encontramos que Pablo dice, todo el consejo de Dios se debe anunciar, predicar, exponer. Eso incluye las últimas cosas, la escatología, las profecías. Hechos capítulo 20, versículo 27, leamos por favor. Escrito está, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido. Pablo está diciendo, yo no me oculté nada debajo de la manga, yo les anuncié todo el consejo de Dios. Subrayen eso, todo el consejo de Dios. Pablo predicaba solo Cristo murió, fue sepultado y resucitó, o Pablo predicaba también Cristo viene, y un saludo cristiano de la antigüedad era Maranata. ¿Sí o no, hermanos? ¿No ve? Claro que sí. Entonces debe predicar todo el consejo de Dios. La Nueva Traducción Viviente de este mismo texto dice lo siguiente. Adelante, por favor. Escrito está, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Pablo no decía, Apocalipsis es difícil, por ahí me equivocó, Apocalipsis es complicado. No me eché atrás, sino que les prediqué todo el consejo de Dios, dice. ¿Me dejo entender, hermano? Entre nosotros yo veo que hay muchos jóvenes, hermanos, han aprendido del Evangelio mucho. Y me alegra, gracias a Dios por sus vidas. Pero a veces tienen miedo de hablar del rapto. No es que el rapto dice que es al final, no, es que es antes. Ese miedo tienes que dejarlo a un lado. Esa duda ya tienes que subsanarlo rápido, porque no puedes arrastrar eso. Ustedes jóvenes que han estado en la universidad, arrastrar una materia no es lindo, es como una carga pesada. Al año sigues arrastrando, al otro año sigues arrastrando, al punto que la materia ya no arrastras, la materia vos te arrastras, ¿sí o no, hermano? Entonces, tenemos que salir de dudas, tenemos que predicar. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y vuelve muy pronto a recoger su iglesia, y después con su iglesia regresa a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ya? Todo el consejo de Dios, dice. Si no hacemos caso a esto, estamos expuestos a todo tipo de doctrinas falsas. Por eso debemos aprender a trabajar con nuestra Biblia. Debemos aprender a trabajar con nuestra Biblia. Comparar versículos, revisar las versiones de la Biblia que están a nuestro alcance, prestar atención al contexto, investigar, es decir, estar alerta y prestar atención a las señales del tiempo que estamos viviendo. Debemos aprender a trabajar con nuestra Biblia. Saber encontrar los textos, buscar la palabra clave, hacer contrastes, comparaciones, leer otras versiones, investigar, todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. No bajo tu carne, bajo tu pasión. Algunos se dejan llevar por eso. Al hermano le voy a ganar, él no sabe esta parte. Si ese es tu motivo para estudiar la Biblia, déjame decirte que estás equivocado. A mí ya me han ganado muchos, así que no cantes victoria. Pero a Cristo no vas a poder ganar, ¿sí o no, hermanos? Entonces no estudies por creerte más que el otro. Estudia porque quieres parecerte más a Cristo. Delante del conocimiento debe ir la humildad. ¿Sí o no, hermanos? ¿No ve? Todo esto debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Daniel en su oración estaba atento y velando al cumplimiento de las profecías para con su pueblo Israel y la santa ciudad. A esta manera de orar, velar, obedecer y conocer, ¿cómo se le puede calificar? Un discípulo regular, mediocre. ¿Con qué palabra usaríamos si Daniel estaba atento, orando, velando, obedeciendo, atento a las profecías? ¿Qué palabra podemos usar para calificarlo? Eso, bienaventurado, el que lee las profecías, el que oye las profecías y el que guarda, obedece las cosas que están escritas, dice Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca. Todo el que estudia profecía, escatología bíblica es bienaventurado, no es bien asustado, ¿entienden, no? Ya, de nuevo, esa palabra.
El Señor Jesús empleó muchas palabras para mostrar la acción que a Él le agrada. Jesús, al revelar el tiempo del fin en Mateo 24 a sus discípulos, les dijo: mirad que nadie os engañe. También les dijo: el que lee, entienda. En Mateo 24:15, el que lea, entienda lo que dijo el profeta Daniel. Dijo también en Mateo 24:20, orad pues. No solo debemos atender, debemos orar. También dijo en Mateo 24:32, sabéis que el verano está cerca. En la cultura judía el verano representa al Mesías y la higuera es el pueblo de Israel. Entonces, mirad, ¿no? El verano sabéis que está cerca. Cristo estaba cerca para ellos. También Jesús dijo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría entrar a su casa. Mateo 24:42 al 43. También Jesús dijo, y si el Señor les encuentre, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo esto. ¿Qué cosa? Orando, velando. ¿Qué significa velar? Esa palabra, velar, ¿qué significa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Velar qué significa? Vigilar, ¿qué más? Estar atento. El diccionario Vine del Nuevo Testamento define velar en sentido propio, significa, escuchen esto, renunciar al sueño significa velar. Dentro de eso está estar atento, despierto. Velar es renunciar al sueño. De ahí que resulta en un sentido metafórico, velar es ser vigilante, luchar contra el estupor y la negligencia a fin de llegar para encontrar el fin que se persigue. Entonces, ¿qué es velar? Renunciar al sueño. ¿No ve? Aquí parece que algunos no velan, sino tienen revelación, se duermen rico, que hasta contagian, ¿no ve? Lo que no ha dormido anoche lo recupera aquí. Entonces, velar significa renunciar al sueño, estar atento, ser vigilante, luchar contra el estupor. El estupor es aquello que de repente, sí, hay que estudiar profecía, las 70 semanas, pero hoy día no, mañana voy a estudiar. Eso es estupor, dejarse llevar con la pereza. Debemos luchar contra el estupor. Es que no entiendo, bien difícil es, ¿cómo 70 semanas están determinadas? Después 7 semanas, después 62 semanas, después por otra semana. No, a la otra semana nomás voy a estudiar. Así son algunos, ¿no ve? Entonces, velar quiere decir luchar contra el estupor, contra la flojera, la negligencia. ¿Y sabe la Biblia qué dice? A los que velan, obedecen, atienden las profecías, en Proverbios 8:34 les dice esto. 8:34 de Proverbios. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahora 8:34 de Proverbios. ¿Qué dice? Escrito está: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¡Wow! ¡Qué texto, hermano! Gloria a Dios. ¿Cómo le llama la Biblia al que vela? Proverbios 8:34. ¿Cómo lo llama? Buen asustado. No. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Entonces el que está velando, como Daniel estaba orando y velando, es bienaventurado. Y nosotros que estamos en esta época debemos velar, orar. ¿Cómo nos califica la Biblia? Bienaventurado. Usted es bienaventurado, hermano. Hermana, usted es bienaventurada. Porque dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes mis puertas. Estamos esperando a Cristo, ¿sí o no, hermanos? ¿Y cómo nos califica la Biblia? Bienaventurado. Ahora, lo contrario de bienaventurado, ¿qué sería? Lo contrario. Este hermano con sus anuncios. Ya, ¿qué sería lo contrario de bienaventurado? Desventurado. ¿Otra palabra? Otra palabra, desventurado. Bienaventurado también quiere decir bendito. Bendito, sí. A ver, busca Apocalipsis 1:3 en la Biblia al día parafraseada. Bienaventurado no solo quiere decir dichoso, extremadamente feliz,
también quiere decir bendito. Apocalipsis 1, verso 3 en Biblia parafraseada al día. Escuchen a ver esta versión. Me gusta cómo traduce Apocalipsis 1, 3. Escrito está, bendito el que lee esta profecía. Ahí está, bendito el que lee. Ustedes ahorita por leer Daniel las 70 semanas, ¿están recibiendo maldición o bendición? ¿No ve? De nuevo lea. Escrito está, bendito el que lee esta profecía, y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de los acontecimientos se aproxima. ¿Qué le parece? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Bendito el que vela, dice también Proverbios. Y lo contrario de bendito, ¿qué sería? Maldito el que no estudia las profecías. Maldito. El que no le gusta las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para que se cumpla. No, dice. Háblenme de algo bonito. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Las cosas dulces de la Biblia nos gustan harto, ¿no ve? Pero las cosas difíciles ya no queremos. No, todo hay que agarrar en combo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todo en junto debemos agarrar. Es mejor que agarres todavía las partes agrias primero, para que disfrutes luego, por el resto del tiempo, las cosas dulces. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Algunos se han acostumbrado en su vida cristiana, solo lo dulce. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita bajo la sombra del Altísimo. Son textos muy hermosos. Pero también hay que leer, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Sí o no, hermanos? No podemos solo lo dulce y lo otro no. Debemos todo agarrar porque es palabra de Dios. Una evidencia de que tú eres salvo, te va a gustar la Biblia. Si no te gusta la Biblia, tal vez no eres salvo. Pregúntate tú mismo eso. ¿Por qué no me gusta la Biblia? ¿Por qué no me gustan las profecías? ¿Por qué no me gusta Cristo, su evangelio? Es que adentro Dios no ha regenerado todavía vida. Entonces dile, regálame vida para entender tu palabra. Regálame la salvación. Y una vez que tengas la salvación, hermano, la Biblia va a ser un manjar para ti. Sin Biblia no vas a poder vivir, hermano. La Biblia te va a alimentar todos los días de tu vida. Amén. Para el creyente, el fin es estar pronto a recibir al Señor Jesús cuando llegue ese día. Por eso velar es estar vigilante, aún despierto. Es como vivir en la noche sin ser de la noche. Voy a repetir eso. Velar es como vivir en la noche sin ser de la noche. Ustedes son del mundo, pero no son. Ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, velar es como vivir en la noche sin ser de la noche. Velar significa percibir con exactitud lo que sucede a nuestro alrededor. Percibir, tener la capacidad para recibir mediante los sentidos, imágenes, impresiones, sensaciones externas o comprender o conocer algo. Por ejemplo, lo que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, ocurre esto como una señal anunciando que muy pronto la humanidad va a ingresar a una etapa más difícil. El cuarto sello del Apocalipsis, el caballo amarillo, su jinete que monta muerte y detrás le seguía el Hades. Si yo viendo eso, tantos muertos, tantos contagios, tantas cosas están sucediendo, si yo viendo eso no percibo la realidad a mi alrededor, entonces, ¿qué está pasando conmigo? No pasa nada, nada que ver. Peor otros cristianos que digan, estamos en el milenio. ¿Qué milenio es este con pandemia? Amado hermano, hermana, velar significa reconocer lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Un cristiano dijo esto: la atmósfera entera está cargada con los elementos de una tempestad y perdición futuras. ¿Cierto? Todo lo que a nuestro alrededor pasa nos anuncia. No viene algo mejor, algo peor viene para el mundo. Para nosotros no viene algo, viene alguien. Cristo vuelve por su iglesia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Otro cristiano inglés, Bullinger y Fürst-Laubach, dijo sobre velar y esperar al Señor, las profecías, el estudio de la escatología, esto: si solo seguimos atentamente el acontecer en el mundo
y lo evaluamos a la luz de la profecía bíblica, escaparemos del peligro de nosotros mismos, caer en el magnetismo de la seducción apocalíptica. Correcto. Vivimos una época de pandemia, tantas noticias que recibimos, pero se han dado cuenta, hasta los no cristianos hablan de apocalipsis, ¿o no? ¿No ve? En Chile, Salfate, ese programa que habla, miles y miles de seguidores tiene, como si él fuera la voz oficial de las profecías. Aquí Laubach y Bullinger dice, si todo lo que pasa en el mundo a la luz de la profecía lo evaluamos, nosotros no caeremos en el magnetismo de la seducción apocalíptica. Hay gente que no es cristiana y cae en la seducción magnética del apocalipsis. Quieren saber el apocalipsis, quieren saber la fecha del fin del mundo, quieren saber esto, lo otro, pero no quieren a Cristo. Eso es caer en la seducción magnética del apocalipsis. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Hay presentadores de noticias, no queremos saber el apocalipsis, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero no quieren saber de Cristo, quien es el autor de las profecías. Ahí está el error, ¿no ve, hermano? ¿Cómo quieres saber algo sin el dueño? Muchos piensan que el evangelio podría quedar corto si uno pone demasiado énfasis en la escatología, los últimos tiempos, pero eso es completamente equivocado. Más bien, sin la profecía los evangelios quedan cortos. Después ahora de esto, entraremos a degustar Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya? Esto era como en el almuerzo, el menú, la entradita. Ahora viene la sopa, después el segundo y al final la salida. Ya saben, la salida dónde está. Ya. Estamos en Daniel capítulo 9. Estaba orando, dice Daniel. ¿Y qué más estaba haciendo? Estaba orando y velando. Estaba orando y velando. No estaba hablando por WhatsApp, ¿no ve? Orando y velando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Entonces Daniel llega a una conclusión. Si un ratito su cabecita pueden levantar. Parece que Daniel llegó a una conclusión. Leyendo el rollo de Jeremías, 70 años tiene que pasar. Entonces cuenta desde la invasión hasta donde él está vivo y dice, ya falta poco. 2 añitos, 3 años, ya falta poco. Entonces Daniel se emociona y dice, wow, esto es increíble. O sea que todos los que estamos prisioneros aquí vamos a volver a nuestra tierra. Daniel se emociona. Y allí en su oración baja un ángel del cielo, Gabriel. Y Gabriel le dice, Daniel, Dios adicionalmente ha decretado 70 semanas de años más. No va a ser solo 70 años, 70 semanas de años más. Y allí entra este estudio que estamos llevando, Israel, reloj profético de Dios. Gabriel baja del cielo y le dice, Daniel, está bien, Jeremías dijo 70 años. Sí, pero vamos a aclarar, ahora van a ser 70 semanas de años, no solo años, semanas de años, cada semana de 7 años. Dios a través del ángel Gabriel le dice que faltan 70 semanas de años, es decir, 490 años para terminar el trato con su pueblo y su ciudad santa Jerusalén. En la Reina Valera, fíjense, ¿están conmigo? Daniel 9:24, ¿sí? ¿Ya? Escrito está, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así dice la Reina Valera, ¿no ve? Ya. Ahora voy a pedir que lea la versión Biblia al día, como dice, y noten la diferencia. A ver, Daniel 9:27 en la versión Biblia al día parafraseada. Escrito está, el Señor ha decretado 490 años de castigo adicional sobre Jerusalén y su pueblo. ¿Hay alguna diferencia? No sustancial, pero ¿hay una diferencia? La Reina Valera solo dice, están determinadas, pero aquí esta versión dice, 490 años ha decretado el Señor como castigo adicional a Jerusalén, su pueblo, Israel. Adicional, ¿qué quiere decir? Aparte de los 70 años, 490 años más Dios aumentó, adicionó como castigo a su pueblo de Israel. En ese contexto se da las 70 semanas. Ahí se da, hermanos. Espero que me estén captando. ¿Bien? ¿Y hermanos?
Dios cuenta el tiempo cuando Israel está en su tierra. Y cuando Israel no ocupa el espacio de tierra dado por Dios, Él no toma en cuenta el tiempo. El reloj, ¿cuándo funciona? Cuando le metes la pila, cuando le das cuerda, cuando el cargador está lleno. ¿Sí o no, hermano? ¿No ve o no? Sí, sí. ¿Cuándo funciona el reloj? Cuando le pones pila. Y si acaba, otra pila hay que poner. De 20, no de 15, ¿no ve? De 20 bolivianos, ¿no? Los relojeros son así. ¿Cuál quiere? ¿Le va a durar el de 20? El de 15 le va a durar también, pero no mucho así. Dios cuenta su tiempo cuando los judíos están pisando tierra que Dios les ha dado como herencia. Y cuando el judío no está en su tierra, el tiempo no avanza. Entonces eso es importante de tomar, hermano, aspecto. Daniel y los sobrevivientes están en Babilonia, no están en la tierra de Israel. Entonces el reloj de Dios no puede arrancar. ¿Cuándo va a volver? Eso vamos a ver hoy día, con el decreto de la orden, y ahí el reloj de Dios en cuenta regresiva va a comenzar a funcionar. ¿Me están captando, hermanos? Entonces Dios no cuenta el tiempo a Israel cuando ellos no están en su tierra. Un judío llamado Albert Einstein, científico, dijo él que Dios tiene un lenguaje para hablar, y su lenguaje había sido, dice él, los números. Dios habla a través de los números, dijo Albert Einstein. Y en una ocasión le preguntaron a Albert Einstein, ¿usted cree que el universo comenzó con una gran explosión, eso del Big Bang? Y Albert Einstein contestó, Dios no juega a los dados. ¿Alguna vez han jugado a los dados? ¿Saben qué es un dado? El cubilete, cacho, no eso, sí, cubilete. ¿Saben el dado? ¿Conocen el dado? Sí. Ya, entonces Dios, dice Albert Einstein, no juega a los dados. Cuando tú metes en el cubilete 2 dados, 3 dados y haces así, tú no sabes qué número va a salir. Eso sería accidental si sale esto, lo otro, ya que fortuito. Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Él es un Dios de orden y todo lo hizo como Él así le ha placido en su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces Dios no cuenta el tiempo cuando los judíos no están en su tierra. Daniel pensó que con los 70 años, como dijo a Jeremías, se había cumplido el castigo sobre Israel. Pero mediante el ángel Gabriel, Dios le dice, el Señor ha decretado 490 años de castigo adicional sobre Jerusalén y su pueblo. Versión parafraseada, hemos leído Biblia al día. Ahora, para entender las 70 semanas, se debe tomar en cuenta la división que hace el propio ángel Gabriel a las 70 semanas. Algunos han llegado a decir que las 70 semanas debería llamarse 70 semanas del ángel Gabriel, porque Gabriel le enseña a Daniel. Y nosotros a veces decimos las 70 semanas de Daniel, porque lo escribió. ¿Está entendiendo? ¿Cómo divide el ángel Gabriel las 70 semanas? Entonces, miren acá adelante un ratito. Las 70 semanas es como un bloque entero. Y tiene 3 divisiones. Un bloque entero, 3 divisiones. Vamos a ver la primera división. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, ahí está la primera división del bloque, 7 semanas. Y la segunda división, y 62 semanas, eso es la segunda división. Y pasamos al verso 27. El verso 27 dice, y por otra semana, esa es la tercera división. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuántas divisiones tiene las 70 semanas entonces, según Daniel? 3. La primera, ¿de cuántas semanas es? 7 semanas. El segundo bloque, ¿cuánto? 62 semanas. ¿Y el último? 7 semanas. El bloque de las 70 semanas tiene 3 divisiones. 7, 62 y, si estoy bien, 7 semanas, 62 semanas y una semana de 7 años. Daniel escucha que Gabriel pone esa división. No se van a olvidar eso, por favor, en su cabecita. Las 70 semanas es un bloque de 3 partes, de 3 tajadas. ¿Ya? Muy bien. Ahora entramos al verso 25. Wow, pensé que esta parte no iba a llegar, hermanos. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es, hermanos? Es hora de arrepentirse. ¿Sí o no? Ahora sí. Daniel 9:25. Léamelo, por favor. Escrito está,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora la pregunta es, ¿cómo entendemos esto? Leyendo, no hay otra. Sabe, dice Gabriel a Daniel, verbo saber. Sabe pues, y otro verbo aparece, y entiende. Esas dos palabras están mostrando urgencia. El ángel Gabriel exhorta a Daniel diciendo, sabe y entiende. Ambos verbos expresan la idea de la urgencia en la acción y guarda la relación con las palabras del verso 22. El verso 22 de Daniel, ¿qué dice? Y me hizo entender y habló conmigo. ¿Están siguiéndome, hermanos? ¿Sí? ¿Ya? ¿O están pensando en su casa? Debía quedarme. Por Facebook hubiera mirado igual en mi cama, calientito, así. No ve, hermano. Eso es para los que hemos pedido que cuiden su salud. Ustedes son jóvenes. Aquí veo jóvenes antiguos y jóvenes no tan antiguos. Jóvenes de edad. Sabe pues y entiende. Daniel quiere que algo quede claro y entienda. ¿Qué cosa? La salida de la orden. ¿Qué cosa? La salida de la orden. Hay una orden de salida. Hay una orden que se puede decir un punto de partida, de inicio. Uno de los aspectos cruciales en el estudio de la profecía de las 70 semanas es la determinación del terminus aquo. Es una expresión en latín, es decir, ¿cuándo precisamente comienzan los 490 años? ¿Cuándo comienzan? Sabe pues y entiende desde la salida de la orden. ¿Cuándo comienza esa orden? El ángel Gabriel exhorta a Daniel diciéndole, sabe y entiende. Ahora, cuando dice desde la orden, esto se refiere a cierto decreto u orden o edicto que según las palabras de Gabriel marcaría el inicio de la cuenta regresiva de los 490 años. La cuestión radica en determinar cuál fue ese decreto y cuándo fue promulgado. ¿Cuál y cuándo? Podremos añadir ahí algo más. ¿Quién más lo promulgó? Primeramente debe observarse que la mención, orden o decreto tiene la finalidad de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el punto de tener su plaza y muro en tiempos angustiosos. Se debe tomar en cuenta 3 factores importantes: restaurar, edificar Jerusalén, la plaza y el muro, y eso debe ser en tiempos angustiosos. Muy bien. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden también se puede traducir por decreto. Ahora escuchen. ¿Cuándo fue la orden o el decreto del inicio de las 70 semanas? Para entender esto necesitamos historia. Y la historia dice que hubieron 4 decretos para restaurar Jerusalén. Y de esos 4, uno tiene que ser el inicio de las 70 semanas. No puede ser los 4. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ya? La palabra de Dios menciona 4 decretos relacionados con la ciudad de Jerusalén. Número 1, el decreto de Ciro en el 539. En el año 539, Ciro da un decreto para que vuelvan a Jerusalén y se edifiquen. 2, el decreto de Darío, el rey Darío, en el 519 a.C. Y el decreto tercero de Artajerjes a Esdras en el 457. Y el 4 decreto es el de Artajerjes a Nehemías en el 444. De estos 4 decretos tenemos que tomar uno como inicio de la orden, como punto de partida. ¿Cuál será? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Tiene que ser uno de ellos. ¿Cuál de estos decretos se toma como punto de partida para aplicar a la profecía de las 70 semanas? La misma Biblia es encargada de narrar este trascendental suceso profético cuando Artajerjes, rey de los persas, emitió el decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Hay 4, dijimos, pero no son los 4. Uno tiene que ser de los 4.
¿Será el de Darío, Ciro, Artajerjes a Esdras o Artajerjes a Nehemías? Tenemos que ver eso. Pero por ahí yo sé que ustedes este tema alguna vez han estudiado. Muchos de ustedes conocen esto. Con lo que estoy explicando les estoy reforzando. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es el decreto que se debe tomar como punto de partida para las 70 semanas? El cuarto. ¿Los demás qué dicen? ¿El tercero? ¿El primero? Yo esta parte tengo mucho cuidado porque cuando hablo con un testigo de Jehová, cuando hablo con un adventista del séptimo día, rápido los reconozco en el tema de las 70 semanas, si es cristiano o no. Si con uno estoy hablando 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y santa ciudad, entonces sí, esa orden ha sido en el 457. Rápido digo, si es de 457, este es adventista o testigo. Los adventistas y testigos de Jehová creen en el 457 que la orden se dio para las 70 semanas. Claro, vos no necesitas preguntarle, ¿eres testigo? ¿Cuál de estos 4 decretos crees? Así, no. Ellos solamente dicen 457, así se les enseñó y como loritos repiten. ¿Están atendiendo, hermanos, por favor? ¿O están en su celular atendiendo? Me voy a ver en la necesidad de decomisarlo, si no. Ya, escuchen. Si dice 457, es adventista o testigo de Jehová. Entonces, no me voy a entender por qué ellos la salvación por obras lo entienden. ¿Cuál es entonces? No puede ser tampoco el de Ciro, 539, ni el de Darío, el 519. Tiene que ser el cuarto, el 444 antes de Cristo. Ahora, vamos a leer eso y vamos a sacar las bases para afirmar eso. Muy bien. ¿Aguantan todavía un poco más, hermanos? ¿Ya no aguantan? ¿Qué ha pasado? ¿Están vivos en Cristo? Ya. Nehemías capítulo 2, 1 al 8. ¿Sabes dónde está Nehemías, no ven? En el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Escrito está: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de yo le señalé tiempo. Que yo le señalé el tiempo, ¿sí? Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gracias. Nehemías capítulo 2, 1 al 8. Esto tiene que ver con la orden para el inicio de las 70 semanas de años. El decreto de Artajerjes. Número 1. El decreto de Artajerjes tiene una referencia directa a la reedificación de la ciudad. En el verso 3 dice: y dije al rey: para siempre vive el rey, y cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces el decreto que Artajerjes va a dar es para levantar la ciudad. Número 2, en Nehemías 2:8 dice: además les ruego que me dé una carta
dirigida a Asaf, el encargado del bosque, para suministración de madera. La madera se utilizaba para colocar en el templo, a los costados, la puerta. Número 3, encontramos nosotros que Nehemías recibe la orden, la aprobación del rey para ir a levantar, edificar Jerusalén. Muy bien, ahora hagamos algo bonito. Escuchen por favor. Nehemías 2:1 dice así, escuchen. Sucedió, ¿en qué mes dice? En el mes de Nisán. ¿Y qué año? En el año 20. Subrayen mes de Nisán, esa expresión, y año 20 en su Biblia. Resalten con algo. ¿Cómo sabemos cuándo fue eso? ¿Cómo se entiende? Por la historia se conoce que el rey Artajerjes ascendió al poder del imperio persa en el año, anoten esto, 464 antes de Cristo. Y gobernó hasta el 425. ¿Qué año subió al poder, hemos dicho? 400. A ver, un poquito más fuerte. 464. ¿Y Nehemías qué dice? ¿Qué año era cuando ya estaba gobernando él? En el año 20. Entonces lo que hacemos es restar 464 menos 20. ¿Cuánto es el resultado? 444. Ese fue el año de la orden para que empiece las 70 semanas. En el año 464, Artajerjes sube al poder y cuando Nehemías registra, dice 20 años desde su gobierno ya habían transcurrido. Entonces, menos esos 20 años, restamos al 464, tenemos 444 antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahí fue el inicio de la orden para que arranque las 70 semanas, el reloj profético de Dios. En la versión Kadosh, Nehemías 2:1, me gusta cómo traduce. Escuchen a ver, por favor, escuchen. Escrito está, en el mes de Nisán, en el 20º año de Artashasta, el rey, sucedió que yo tomé el vino y se lo traje al rey. Antes de eso, nunca había estado triste en su presencia. Ajá. En el mes de Nisán, en el 20º año. Aquí no dice Artajerjes, la pronunciación en el hebreo es Artahashata, así es. Ahora, el mes de Nisán, según el tratado judío del Rosh Hashanah, la Mishnah, el primer día del mes Nisán determinaba el inicio del nuevo cómputo del año del reinado de los reyes y el comienzo de las festividades. El primero de Nisán marcaba casi siempre la fecha de asunción al trono por parte de los monarcas, quienes eran posesionados en sus funciones reales en ese tiempo. Ahora, con este dato tenemos la evidencia de que el decreto real fue emitido el primero de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, del reinado de Artajerjes. Según el Observatorio Real de Greenwich, se calcula con exactitud que eso en nuestro calendario actual fue el 5 de marzo del año 444 a.C. De manera que impresionantemente la historia demuestra que Jerusalén, el segundo templo judío, tardaron en reconstruirse 49 años, es decir, 7 semanas de años proféticos. ¿Recuerdan las 70 semanas? ¿Cuánto es la primera división? Un bloque de 70 semanas de años, la primera, ¿cuánto era? 7 semanas de años, luego 62 y luego una semana de año, ¿no ve? Entonces está mostrando eso acá. Este decreto de Artajerjes satisface en comparación a los otros el inicio de las 70 semanas, de los 4 decretos anteriormente mencionados. No es el de Darío, no es el de Ciro, no es el de Nehemías a Esdras, sino es el de, no es de Artajerjes a Esdras, sino es el de Artajerjes a Nehemías.
¿Estamos de acuerdo, hermano? Ya. Volvemos entonces, sigue al tema. Fijémonos un poco más sobre esto. En Daniel 9:25, dice el texto. Volvemos a Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esa orden, ¿qué propósito tendrá? ¿Para qué será? Aquí el texto dice, para restaurar, ¿qué más dice? Restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo se llevará a cabo eso? Se llevaría a cabo en tiempos angustiosos, pero aquí ¿qué dice? Edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y luego 62 semanas. Ese es entonces el inicio del cronómetro profético de Dios. Tiene que comenzar con 7 semanas, luego tiene que ser 62 semanas y termina con una semana último de años. Esos 3 bloques, ¿ya? Muy bien. Estudiaremos un poquito Nehemías. ¿Qué les parece, hermano? Capítulo 2, ¿sí? Ya, estudiaremos. Estudiaremos. ¿O quieren un corte comercial? ¿Corte comercial? Auspiciado por el hermano Gregorio. Disfrútenlo. Hay un capítulo en la familia Ingalls. Ese es el corte comercial. ¿Qué piensas que voy a hablar? Los que quieran esa serie, pídanmelo, hermano, por capítulo un boliviano. ¿Ya? Regalada eso. Mire, hay un capítulo en la familia Ingalls en que los que viven en Walnut Grove ponen dinero para premiar al mejor estudiante, ¿no? Y dicen, este año el mejor estudiante del colegio va a tener un diccionario Webster para que siga enriqueciendo su conocimiento. Laura y Mary escuchan y le dice Laura, Mary, tú vas a ganar, tú eres mucha cabezona, ¿qué ese diccionario es de vos? Le dice. Y todos quieren pues competir para ganar el diccionario. Sépase que en Estados Unidos el diccionario más respetado es el Webster. Y le dice Laura, tú vas a ganar ese diccionario. Y el diccionario tenía una tapa de cuero cubierta con un acabado fino, muy hermoso. La maestra Beatles muestra y dice, este es el primer lugar, el premio. Sus papás han donado mucho dinero este año, la junta escolar, y quiere que el mejor alumno se lleve eso. Y Mary, en el camino de regreso a casa con Laura, hablan y dicen, quisiera, pero no tengo libros para estudiar historia, porque la competencia, el concurso era sobre historia. Pero igual vas a ganar, le dice Laura. Entonces Mary trata de estudiar de lo poco que tiene historia, hasta que se anima a decirle a la profesora, présteme su diccionario de usted y voy a estudiar, se lo voy a dar. Y Mary comienza a estudiar el libro de historia, el diccionario así de la profesora, y se nota que tanto le gusta la historia, que en un momento con Laura dice, ¿qué estás leyendo? Le dice, estoy leyendo historia. A mí la historia no me gusta, habla de muertos nomás, dice. No, pero la historia es lindo, le dice. No, a mí no me gusta. Entonces llegan a la casa, están por dormirse, y Laura le dice, apaga la luz, Mary, yo quiero dormir. ¿Qué estás leyendo? Le dice. Historia, le dice. No, apaga la luz, además tenemos que dormir, dice. Entonces Mary piensa y se levanta de la cama y va al establo con una lámpara a leer. Y en esa parte le gana el sueño y se cae la lámpara y comienza el fuego. Comienza el fuego y comienza a arder el suelo, la madera. Trata de apagar Mary, no alcanza, llama a su mamá, mamá, hay fuego. La mamá apaga y a duras penas y le impone un castigo a Mary. ¿Qué estabas haciendo aquí? Le dice. ¿Y por qué el fuego ha encendido de esta forma? Y le dice, es que estaba estudiando. ¿Pero no tienes una casa donde estudiar? Es que era para el concurso. Ahora, como castigo por tu desobediencia, no vas a entrar al concurso y ese libro vas a ir a devolver, quedas castigada, le dice.
Y la mamá habla con, allá lo llaman reverendo, ¿no ve? Aquí lo dicen pastor, aquí en Parusí, al que dirige la iglesia, siervo le decimos, ¿no ve? Entonces habla y le dice, sí, me he pasado, por miedo le he castigado, es que no sabía qué hacer, dice. Y ya, pero si le levantas el castigo no va a ser seria tu carácter, manténelo, dice. Pero también es bueno que Mary reconoce, pues es mi culpa, mamá, dice, sí, yo no debería haber venido a leer aquí, pero como Laura no quería que le moleste, me vine acá, ni te quería despertar a ti, le dice. Y le dice el reverendo, pocas hijos existen que reconocen su culpa. Y si reconoció su culpa, es porque estás tú dando una buena educación. Entonces, la moraleja ahí es que cuando uno ama las cosas, el estudio, estudiar matemática, historia, yo que sé, física, química, si cometes alguna equivocación, tú vas a siempre ser humilde en reconocer y decir, sí, papá, me equivoqué en esto, pero quiero seguir estudiando, apóyame. Esa es la moraleja. Y el final del capítulo es que, claro, Mary gana el libro, pero pasar esa travesía para ella no fue fácil. Ahora, yo te pregunto, si en esa serie le gustaba a ella la historia, vos, ¿por qué no te gusta la Biblia? ¿Por qué no te gusta ahorita Artajerjes, Nehemías, antes de Cristo, después de Cristo? ¿Por qué no atiendes ese rato? ¿Por qué estás haciendo volar tu cabeza en otras cosas? Pero cuando hay corte comercial, ¿qué va a ser? Ahora sí. ¿Entienden lo que les digo, hermano? Así como te gustan las cosas seculares estudiar en la universidad, debería gustarte la Biblia. La Biblia debería ser un deleite, porque no estás leyendo un libro escrito por un mortal, estás leyendo la palabra inspirada por Dios. Es más que historia, es más que un escrito de un hombre. Este libro trasciende nuestra mente, trasciende nuestro pensamiento. Entonces, yo te animo, joven, señorita, hermano, que demuestres en tu casa que tú amas la palabra de Dios. A veces los jóvenes rápido se excusan. ¿Por qué no has puesto arroz? ¿Por qué no has puesto fideo? Te he dicho vas a poner agua. ¿Por qué no? Es que estaba estudiando. Ese ratito el estudio te gusta, ¿no? Ay, estaba estudiando. Pero es mentira, no estabas estudiando. Al estudio lo pones como una excusa. Hermano, hermana, no esperes que alguien te arengue para estudiar la Biblia. Tú pedile a Dios, dame el sabor, dame el gusto de estudiar tu palabra. ¿O no, hermanos? ¿No ve? Mira, yo 22 años leyendo la Biblia y no me canso. Quiero aprender. ¿Qué más? A veces ya me preocupo, mi vista ya no va a dar el rato. ¿Qué voy a hacer? Entonces, por el oído nomás voy a aprender. Un día voy a perder el oído. ¿Qué voy a hacer? Entonces, con braille voy a aprender. ¿De dónde viene ese amor a la palabra? Es por Cristo, porque Cristo vive en ti, ya no vives vos. No, pero la Biblia, no, pues mejor es ser un licenciado al lado de un predicador. Puede ser por el momento. Si tú pones al lado de mí un licenciado, el licenciado pesa fuerte, pues, masterado, especialista, licenciado, sí. Pero si me pones al lado de un licenciado delante de Dios, ¿quién califica? Ahí te das cuenta. Vos estás pensando en el resultado momentáneo, yo estoy pensando en el resultado final. ¿No veo o no, hermanos? Eso yo quiero que abras los ojos. No te estoy prohibiendo estudiar, estudia. Si eres joven, estudia filosofía, psicología, si puedes algo de derecho, historia, te va a ayudar mucho. Y luego teología, los rematas. ¡Puf! Un genio con la Biblia vas a ser. Pero si vas a estar estudiando WhatsApp, Telegram, Facebook, nos vamos a ver por ahí. En los agachaditos vamos a estar comiendo. ¿Sí o no? ¿No ve? Hermano, es un libro que trasciende la mente humana. ¿Cómo puedes despreciar semejante belleza que es la Biblia, la palabra? ¿Hace cuánto que no estás leyendo? No, es que sí, voy a leer, pero ¿cuándo lo vas a leer? Un hermano me decía, miro tus programas, sí, estoy pensando venir, no lo pienses, hazlo.
Hasta pensar pierdes tiempo. Hazlo de una vez. Yo te animo, joven, señorita, a que vuelvas tu amor a la Escritura. Si no lees la Biblia, quiere decir que estás andando en otras cosas. Estás en andanzas de otras cosas. Y puedo decirte otras cositas más, pero me estoy para otro comercial guardando. Fin del comercial, volvemos al tema. ¿Está bien? Ya. En Daniel 9, verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida del decreto, la orden, ¿qué año fue eso? 444 antes de Cristo. Ahora, esa orden, ese decreto, tiene que cumplir ciertos aspectos. Tiene que cumplir ciertos aspectos. Estábamos diciendo, estudiemos un poquito Nehemías. Ya. Mire lo que dice en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Una expresión de ahí vamos a sacar para estudiar. Lea. Escrito está, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Ya. Del texto veamos algunas cosas. Estando ya el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey. Ese tomé no quiere decir agarré el vino y lo serví al rey. Así, no. Ese tomé tiene que ver, bebí el vino y después se lo di al rey. ¿Por qué? Porque el rey tenía que ser cuidado. Por ahí lo envenenaban en el vino. Entonces el primero que tenía que probar el vino era el copero, en este caso Nehemías. Por eso dice, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y recién le sirve al rey. No está envenenado, yo hubiera muerto yo. Servite, rey. Más o menos es la idea. ¿Captan, hermano? Entonces, ¿qué oficio tenía Nehemías ante Artajerjes? Era copero. Copero era. El acto de probar el vino era para asegurar que no esté envenenado para el rey. El copero tenía que probarlo para fortalecer la confianza del rey Artajerjes y consumirlo. Ahí Nehemías consiguió la atención del rey Artajerjes. En ese momento consiguió la atención. Como yo no había estado antes triste, dice, eso también hay que mirar. ¿Por qué dicen no estaba antes triste? La tristeza de Nehemías era una peligrosa emoción porque mostraba al rey que un súbdito en su gobierno no era feliz, no tenía bienestar. Entonces el rey quería ver a todos sus súbditos feliz. Si tú fueras presidente, ¿te gustaría un ciudadano triste, renegando, pateando latas en la calle? No, ¿qué está pasando? No estoy gobernando bien, dirías, ¿o no, hermano? Entonces la emoción de tristeza de Nehemías era una emoción peligrosa, porque es como decir, no estás gobernando bien, estás mal. Entonces el rey le pregunta en el verso 2, me dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu cara, tu rostro? ¿No estás enfermo? Sino lo que tu tristeza es quebranto de corazón. ¿Le dice así o no? ¿Están siguiendo Nehemías? Allá atrás, ¿me están siguiendo Nehemías? ¿Sí? Ya. Lea Nehemías 2, verso 2. Escrito está, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey identifica su tristeza y le dice, estás triste, ¿pero por qué? ¿Por qué estás triste? Pues no estás enfermo. Esto es quebranto de corazón. ¿Y qué dice Nehemías? Temí en gran manera. Tuvo miedo de encolerizar al rey por su expresión. Tal vez su petición que iba a pedir también lo iba a hacer enojar. Verso 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Aquí le dice el motivo de su tristeza. ¿Cuál era el motivo de su tristeza? Su chica la había dejado, ¿no ve?
¿Cuál era el motivo de su tristeza? Y dije, para siempre vive el rey. Esa era una manera de honrar. Cuando se entraba delante de un rey, tú tenías que saludar, para siempre vive el rey. Como en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, ¿cómo le saludaban? A ver, Heil Führer. Sí. ¿Nosotros cómo saludamos? Hayaya Evo. ¿Sí, ¿no? Cuando me río me duele mi pecho, hermano. Hace tiempo que no río. Ya. Entonces, para siempre vive el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi cara? ¿Cuál era el motivo? Cuando la ciudad, Israel, la santa ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, ¿cómo estaba? Desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías tenía un profundo amor por Jerusalén y no aceptaba ver destruido la ciudad. ¿Cómo mira Jerusalén, donde estaba el primer templo? ¿Cómo puede estar destruido, desierta, donde la gloria de Dios una vez al año bajaba? ¿Cómo? Es como alguien diría, ya no hay iglesia, cerrado nomás está, nadie. Qué pena da ver un lugar así, que no se reúnan los hermanos. Nehemías, tenía una tristeza porque Jerusalén estaba desierta, con escombros. Las puertas consumidas por el fuego. ¿Por qué toma en cuenta Nehemías ahí las puertas? Porque las puertas, hermano, era el lugar donde los jueces se sentaban y hacían juicios. Se creen que en Sodoma y Gomorra Lot era un juez, por eso estaba sentado a la puerta. Entonces Nehemías dice, las puertas por el fuego han sido consumidas, porque en ese lugar los representantes de la vida social de Israel se juntaban para dar sentencia. La casa de mis padres, sepulcro de mis padres. Nehemías 2:3, sepulcro de mis padres. ¿Qué sepulcro? Es el cementerio, es la tumba. Los judíos cuidan mucho los sepulcros. Por eso Jesús en su época les decía, sepulcros blanqueados, pero por dentro están podredumbre. Entonces los judíos cuidaban el sepulcro bien. Y aquí dice Nehemías, el lugar donde mis antepasados están enterrados está desierta. Sus huesos al aire libre y están saliendo. Su cabeza, su mano, el del esqueleto, está ahí. Toda esa imagen que Nehemías da a Artajerjes es el motivo de su tristeza. Cuando había cuarentena, hermano, para mí fue una de las épocas más difíciles, ver la iglesia, la congregación aquí vacío. A la semana venía a pie 2 veces, una vez y veía y decía, domingo sabe estar sentado el hermano, la hermana allá, el otro hermano aquí, ¿dónde está? Yo al ver eso dije, Nehemías se sentía algo así. ¿Qué responde el rey a esto? Verso 4. Nehemías 2:4, lea. Escrito está, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosa pides? El rey Artajerjes interpretó correctamente la tristeza, expresión de Nehemías, como un deseo de emprender acción en favor de su pueblo Israel. La respuesta fue inmediata a la pregunta del rey. Eso ilustra cuán continua era su vida de oración de Nehemías. ¿Qué pides? Que un rey te diga eso. ¿Qué pides? ¿Por qué estás triste? Así esto está pasando, así. ¿Qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré, la levantaré. Futuros predicadores, ese debería ser el carácter que tienen que tener. Nehemías vio toda Jerusalén destrozada, derribada, pero si tú, rey, me das permiso y los suministros necesarios, yo voy y esa ciudad lo levanto. Debería ser eso nuestra convicción. Señor, si nos sacas de cuarentena y los hermanos vuelven a congregarse, vamos a volver a estudiar la Biblia, igual que antes, texto por texto, verso por verso, y no vamos a escatimar esfuerzos, lo vamos a hacer. Esa debe ser
la convicción de los predicadores. Dios nos está dando otra oportunidad después de la cuarentena de congregarnos, ahora con el peligro de que esto se nos corte, se nos cierre. Yo no sé si esta es la penúltima reunión o la última, por decir. Tal vez a las próximas van a salir más restricciones. Pero ¿cuál debe ser nuestra convicción? Yo iré, edificaré, predicaré. Hermano, ¿en qué te apoyo? No sé bien leer la Biblia, pero tú dime, haz esto, yo lo voy a hacer, yo voy a edificar. Nehemías tenía eso en su corazón. Nehemías no se puso a debatir con Artajerjes. Ya, Nehemías, ¿con qué quieres volver a tu ciudad a edificar? Primero debatiremos. ¿Crees esto? ¿No crees aquello? ¿Tienes alguna diferencia conmigo? ¿No tienes? No. Si se trata de trabajar de la obra de Dios, sin pensarlo, es para la gloria de Dios. Hay que hacerlo. ¿No les da pena a ustedes ver que la calle no tenga un predicador? ¿No te da pena, joven, ver un ancianito predicando con sus cartulinas cuando tú sabes hablar bien, sabes leer bien y no le ayudas? ¿No te da pena ver una mujer de pollera ahí con canas, ni siquiera tiene dientes, está parada predicando fuerte ahí, y tú pasas y dices, no sabe nada de las doctrinas de la gracia esta señora? ¿No será mejor que le ayudes? Hermana, predique, yo se lo voy a leer. ¿Mateo qué? Debería haber eso. Pero hoy en día no hay. Yo veo tantos jóvenes en el Facebook publican, estoy esperando este libro, este otro libro, y te quiero ver en la calle. Te quiero ver tostándote en el sol en la calle, recibiendo insultos, cáscara de plátano, tomas. Yo lo he vivido. 17 años, hermano, predico. ¿O no, hermano? En la calle. ¿Tú crees que aquí he saltado de paracaídas? Debería. Hermano, una vez un papaco de ahí, yo tierno en mi fe, este hermano mucho predica, lo vamos a quemar. Gasolina, yo voy a... me entró aquí un temor, me van a quemar. Pasó los años, a le encontré y le dije, no que me ibas a quemar. Bromita era. Además eres de los buenos porque estás aguantando mucho tiempo. Los otros merecen que le quememos, me dice. Somos muy egoístas con nuestra vida. Somos muy malos nosotros, caprichosos. Tenemos respuesta coartada para todo. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Porque estoy trabajando. Y si no trabajo, mire, en este tiempo se necesita trabajo. No tengas. Cuando la anciana en la calle se está debatiendo con lobos, con ateos, con gnósticos, y tú feliz en tus laureles. No te burles de un predicador en la calle si no sabe leer bien. No te burles de aquel que no sabe pronunciar bien. Tú deberías estar ahí. Dios te está mandando para que tomes conciencia. Cambio de lugar haremos. Yo voy a estar ahí. Pero no queremos pasar vergüenza, ¿no? Por ahí alguien pasa, te saca una foto y en el Facebook lo publica. Había estado predicando él. Mira, qué mal. Caritas tristes, cosas así. Deberías. Yo recuerdo hace años atrás aquí en La Ceja, donde debaten en la placita, Plaza Cívica, después de predicar con el misionero, era 12 y sabe llegar otro hermano a predicar. Y hasta ahora ese hermano es famoso, debe tener 40 años de cristiano, yo creo. Yo le digo hermano, pero otros le conocen de loquito, Isaac se llama. Era un loquito con barba, tenía su tela, su lata del nido, no sabe leer, escribir, pero predica él. Y un día se trae un libro bien gordo, bien petete así. ¿Entienden esa palabra, petete? Ya, ustedes ya no han ayudado al misionero, sí, venga, me lo van a leer. Yo tiernito en mi fe me acerqué, sí, te lo voy a leer. Ya, tú vas a leer 1 Tesalonicenses 8:9. Yo dentro de mí, ¿acaso hay 8 hasta el 5 nomás? Del rapto debe estar refiriendo. Sí, se lo buscaba yo. Lea,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y me veían con el loquito predicar. ¿Y qué decían en la casa? Gregorio, no prediques con él. Te van a decir que su hijo eres, que él es tu papá. ¿Cómo a la familia va a hacer quedar así? Y me dolía escuchar eso. Pero yo les dije, es que yo amo a Cristo, yo quiero predicar su palabra. Si de él algo tengo que aprender, voy a aprender. Y le dije, otro texto. Sí, inventaba él. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 35. No, Mateo es hasta 28. ¿Qué Biblia tiene? Me acerqué. Y mire, no había así Biblia, guía telefónica había sido. No tenía Biblias no tenía dinero para comprarse una Biblia. Pero él predicaba lo que tú y yo no estamos pudiendo hacer. Algunas veces en la calle nos encontramos. ¿Cómo estás, Betsy? ¿Cómo estás? ¿Te puedo invitar a algo? Sí, un pancito, una empanada. Sí. No tiene casa propia. No tiene domicilio permanente. Pero tiene un amor a Cristo que nos supera. Nehemías le dice a Artajerjes, estoy triste, quiero volver a mi ciudad, quiero reconstruirla, quiero que me des todos los suministros. Y Dios toca el corazón del rey Artajerjes y le dice, aquí tienes la orden. Es más, te doy un edicto, una orden, para que el dueño del bosque te dé maderas y con eso las puertas puedas colocar. Y ahí comienza el reloj profético de Dios a marcar en cuenta regresiva. Primero, 7 semanas, donde tiene que reconstruirse la plaza, el muro, el templo y todas sus inmediaciones. Por eso Daniel dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ahora ya saben eso, hermano, desde la salida de la orden. Volviendo a Daniel 9, verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, ¿hasta quién? ¿Hasta quién? Hasta el Mesías, con mayúscula está ahí Mesías, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe ahí con mayúscula? ¿Quién tiene que ser? El Señor Jesucristo, no hay otro, correcto. Cuando dice hasta el Mesías príncipe, esta expresión es de suma importancia. Dicha frase marcará indudablemente la fecha de la terminación de las primeras 69 semanas. O sea que desde la salida de la orden, el 444 a.C., para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, transcurren 69 semanas, es decir, 483 años. Hasta el Mesías príncipe, 7 semanas, ¿y cuánto dice luego? 62 semanas. En años totales es 483. ¿Cuándo se cumplió esto? En Cristo. ¿Cuándo ocurrió? En Mateo 21, 8 al 9, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asno. Vamos a Mateo 21, 8. ¿Aguantan todavía? ¿Sí? Caramba, ya ves, ahora ya. Vamos, rápido. Mateo 21, 8 al 9. Escrito está, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, en el momento que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, se cumple de las 70 semanas 69. La primera semana vamos a ver con calma cómo el muro, el templo se edificó, pero aquí hasta la semana 69 se cumple. Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino de asno. ¿Y la gente qué decía? En el camino, ¿qué tendía? Sus mantos. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y detrás, ¿cómo clamaba? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se presenta como Mesías a Jerusalén y este grupo lo reconoce como el Hijo de David. Ahí se cumple la semana 69. Aquí se ve claramente que Cristo es reconocido como el Mesías, Hijo de David. La gente grita, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Ahora, si hasta Cristo se cumplieron 69 semanas, ¿cuánto falta para 70? Una semana, y esa es la tribulación, que en las próximas vamos a ver. Pero un poco más ahondemos acá. 69 semanas se cumplieron. Primero 7, luego 62, sumando 69. Ahora, en el verso 25 de Daniel, estamos con Daniel, ¿no ve? 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora escuchen esto: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cómo este texto te lleva al futuro y del futuro te regresa al pasado. Eso es lo interesante de la Biblia. ¿Cómo se va a edificar el muro, el templo, las calles? En tiempos, ¿cómo dice? Subraya eso en su Biblia. Serán tiempos angustiosos. Volviendo a Nehemías, volveremos a Nehemías. Nehemías, capítulo 2. Verso 18 al 19. ¿Por qué Daniel dice tiempos angustiosos? ¿Quién iba a angustiar a los trabajadores en Israel para que no levanten el muro y el templo? Nehemías capítulo 2, verso 18 al 19. Leamos. Escrito está: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ya, comenzaron a trabajar, manos a la obra, edifiquemos. Verso 19. ¿Cuándo? Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe. Subrayen esos nombres. Psst, hermano. Subraye. Sanballat, Tobías, Gesem, esos tres, subraye. Vuelva a leer. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe. ¿Qué hicieron? ¿Felicitaron o se burlaron? Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Wow. Los judíos llegan con Nehemías en grupo bien. Comencemos la edificación, pero aparecen 3 enemigos. ¿Cuáles serán sus nombres? Sanballat, Tobías y Gesem. Estos 3. ¿Cuándo no? Hicieron escarnio de nosotros, se burlaron, les pusieron en ridículo. El verso 19 dice: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Se acercaron los 3. ¿Qué están trabajando ustedes? Aquí vamos a hacer el muro, el templo, las calles. Oh, ustedes se están rebelando contra el rey. Amado hermano, hermana, era tan angustioso esa época de la construcción que la Biblia dice que en una mano tenían la espada y con la otra mano tenían que trabajar el muro. Imagínense eso. Rápido la mano en la espada por si hay una invasión de los enemigos, pero con la otra mano tenían que trabajar. La fuerza laboral fue recortada al 50%. Con 2 manos siempre se hace todo bien, ¿o no, hermanos? ¿No ve? Pero aquí vamos a ver ahora que con una mano la espada y con otra el muro construían. Eran por eso tiempos angustiosos. Nehemías capítulo 4, verso 15 al 17. Se lo leo yo, escrito está: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Sigo leyendo. 17. Los que edificaban en el muro, que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban, y en la otra, ¿qué tenían?
la espada. Así de angustioso era, porque los enemigos habían declarado invadirlos. Entonces tenían que estar atentos. Las amenazas de los enemigos cortaron por la mitad la fuerza laboral, incluso aquellos que trabajaban llevaban armas por si se daba un ataque. Imagínense eso, si tú y yo hubiéramos estado ahí, solo teníamos dos cosas para hacer. Uno en la mano, la espada, y la otra mano para trabajar. Para terminar, te digo algo. ¿Cuáles eran estos tres hombres que se oponen a los judíos en la reconstrucción? Sanbalat, Tobías y el Gesem. ¿Sí o no? Estos tres molestaban a los judíos. No, ustedes qué van a reconstruir. Incluso lo que están haciendo, una zorra viene, lo va a hacer caer así. Ucha, se burlaban. En la vida cristiana no pasa lo mismo. Pasa. Me voy a ir a la iglesia. Me he sanado del COVID. Ya estoy mejor, estoy respirando bien. Ahora a la iglesia me voy a ir. Y no falta la Sanbalat, o el Gesem, o el Tobías. A la iglesia. ¿Ah? Anda a ver, voy a ver cuánto tiempo aguantas. A ver, anda, voy a ver hasta qué punto puedes perseverar. Siempre en nuestra vida va a haber un Tobías, un Gesem y un Sanbalat. Si el papá quiere irse a la iglesia, el hijo le dice, ¿para qué vas a ir, papi? En la universidad me han dicho, no hay Dios, del mono venimos además. Ese es el Gesem, el Sanbalat. O el papá le va a decir, hijo, ¿dónde estás haciendo cada domingo en la mañana? Bonito te peinas, te arreglas. A la iglesia. No, a la iglesia, ¿a qué vas a ir? Pues cuando seas viejo como yo vas a estar yendo. Ese es Sanbalat. Ese es Tobías. No quiere que edifiques tu vida espiritual porque ustedes son templo de Dios. Nehemías tenía que edificar el templo de Jerusalén. Sanbalat va a haber siempre. Tobías va a haber. Se van a burlar. Aquí mismo en medio de nosotros y en toda iglesia hay un Sanbalat, un Gesem, un Tobías. El hermano sigue predicando. A ver, vamos a ver hasta cuándo aguanta. Nosotros ahí calladito nomás miraremos. Esos son los Sanbalats. Vamos a hacer un letrero, le vamos a colar. Sanbalat, cálmate así. Siempre hay. Pero cuando Dios te ordena algo como a Nehemías, nada ni nadie lo podrá impedir. Amén, hermano. Nada ni nadie lo podrá impedir. Todos tenemos un Sanbalat, Gesem, Tobías, como aquellos que nos quieren intimidar para la obra de Dios. Que no avance, no continúe. Pero debemos estar en la obra, firmes y adelante, sin dar lugar al desánimo. En una mano trabajando en la iglesia local y con la otra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Daniel entiende muy bien que desde que sale la orden, el reloj de Dios comienza a computar en cuentas regresivas, desde el 444 antes de Cristo, hasta el Mesías príncipe, hasta que Jesús, Dios hecho hombre, se da a conocer en Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Entró como un rey monarca con pompa, con gloria? No, entró en un burrito, símbolo de humildad. ¿Entró Cristo a tu vida? ¿Entró Cristo a tu corazón? Cristo entró a Jerusalén. Jerusalén por un rato gritó, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Luego esa misma multitud dijo delante de Pilato, crucifícalo, crucifícalo. No te emociones. Si vas a seguir a Cristo, mire el costo de seguir a Cristo. A veces fácil emoción. Sí, qué bien, nos vamos a volver hermano. Yupi, una polera. Yo soy de Jesús. Caramba, sí, ya. Pero vienen las pruebas. Vas a conocer amigos, amigas, que no te van a llevar por buenos caminos. Oye, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Hoy nos haces quedar mal. ¿Qué va a decir la pandilla? Digo el grupo. Digo la tojpa. Digo. Y vos lo piensas, sí, no ve, ¿no? Ya he ido también un tiempo a la iglesia, pero ahora ¿para qué voy a volver? Cuando Dios te había ayudado en momentos más difíciles, ahora tú le das la espalda.
Los que pasan problemas bien graves, rápido de Dios se olvidan. No sé, un accidente, una desgracia, algo te pasó y Dios te salvó de ahí, te curó, estás sano y vos te olvidas de esa desgracia, como si siempre hubieras estado sanita o sanito. No, hermano, deberíamos dejar que Jesús entre totalmente a nuestro corazón, no como Jerusalén, que se emocionó y luego lo rechazó. Nosotros deberíamos decir, Señor, entra a mi vida para nunca más yo ser el mismo. De eso se trata el Evangelio. Si Cristo entra a tu vida ya no te pertenece. Ya no vives vos. Cristo vive en ti. A la próxima vamos a estudiar la tercera parte de este tema, Israel, reloj profético de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar para terminar esta reunión. Amados hermanos, que estamos acá, vamos a finalizar con una oración por las ofrendas y vamos a salir de esta manera. Hoy sale el auditorio, el primer auditorio nosotros, así que la primera fila sale para ofrendar y se dirige a la puerta y con distanciamiento poco a poco salen por las gradas. Los que quieren el material a un costadito se arrinconan, el hermano allá los va a atender. Si no pudiste anotar un texto, sería bueno que te lleves el estudio, te va a ayudar. Muy bien. Y el auditorio número 2, luego de que el primer auditorio salga, ustedes también salen, hermanos, con distanciamiento. Trataremos de no hacer aglomeración, trataremos de guardar nuestro distanciamiento para que Dios nos permita seguir congregándonos. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya?